Buenas noches, mis estimados estudiantes, espero se encuentren bien. Bienvenidos a la clase del día de hoy correspondiente a la número 5 de Derecho Internacional Privado, en el cual vamos a tratar el tema correspondiente a lo que es el reenvío en el Derecho Internacional Privado, lo que son los conflictos negativos y positivos en el Derecho Internacional Privado. Así que sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy, en el cual vamos a estar ofreciendo o dando una explicación en relación a estos temas. Así que empezamos entonces con pasando la asistencia. Y también, bueno, mientras vamos dando la clase, los otros jóvenes que se vayan incorporando a la clase. Ya un momentico por acá. De esta manera, vamos a iniciar entonces, como les indiqué, la clase número 5 correspondiente a lo que es el reenvío en el derecho internacional privado, lo que son los conflictos negativos, los conflictos positivos y lo que es el conflicto en forma general en esta materia. Bienvenida, señorita Juliet. Saludos. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Ok. Bueno, seguimos entonces con la clase del día de hoy. Ok. Vamos a hacer una definición breve en lo que es la parte del reenvío para que más o menos tengan una noción a qué nos estamos refiriendo en esta materia de derecho internacional privado. Un reenvío es cuando la ley de un estado remite lo que es la solución de un caso a una legislación extranjera y esta a su vez la deriva hacia otra para que pueda ser nuevamente remitida al primer estado u a otro estado. Eso va a depender, por supuesto, de acuerdo a las competencias de cada nación o de cada estado, ¿no? El reenvío entonces está ligado a lo que es a la cantidad del derecho extranjero aplicable cuando, de acuerdo a las normas del derecho internacional privado de un país, es competente a una ley extranjera, y de allí encontramos una posible solución que no se da en caso de reenvío. Pero si las normas del derecho internacional privado de un país que no nos da una solución y nos remite entonces a otro, es decir, que si un estado no te busca una solución, sobre todo a nosotros, a los nacionales, a los connacionales, deberíamos buscarlo, por supuesto, a través de la ley de derecho internacional. Y así sucesivamente. Lo importante, muchachos, como siempre les he explicado, que el derecho internacional privado tiene que dar una solución. Y cada estado, por supuesto, tiene una ley. Cada estado, cuando yo hablo de estado, nos estamos refiriendo a los países, ¿no? A los países que de alguna forma están plegados a lo que es la parte de los tratados internacionales y de los convenios, y así sucesivamente en esta materia de derecho internacional privado. Y por supuesto, rige lo que es la parte del derecho internacional público en ese sentido. Pero tratan entonces de resolver los conflictos de forma interna para dar una solución externa, es decir, de forma al extranjero, ¿no? Una solución adecuada para que de alguna forma puedan dirimir su conflicto o su problema que tengan en el exterior. Entonces, de esta forma, el país que de repente no pueda darle una solución, se lo dará entonces el que tenga la competencia adecuada para tratar de solventar esta situación. A esto nos estamos refiriendo al reenvío, ¿no? Reenvían un país, el país trata en lo posible de darle una solución posible. Si no consigue una solución acá, por supuesto el otro país buscará la forma o las maneras o las opciones para tratar de dar una respuesta. Pero lo importante es que le dé una solución a un conflicto determinado. Y eso va a depender, por supuesto, de la materia en la cual vamos a estar nosotros operando, ¿no? O para darle una respuesta a esa controversia. Entonces, lo que busca es, sobre todo el reenvío, es dar una solución oportuna, una solución adecuada a cualquier tipo de conflicto que se nos presente en caso de la existencia de un elemento extranjero. Los conflictos, hay conflictos que son conflictos negativos y hay conflictos que también que son positivos, ¿no? Segundito, hay alguien por aquí que va a entrar.
Victoria, saludo Victoria, ¿cómo está? Ok, entonces como le estábamos indicando, existen conflictos negativos y conflictos positivos. Por ejemplo, los conflictos positivos se dan en un lugar cuando ambos derechos quieren ser aplicados, es decir, cuando se considere que hay competencia de dos o más estados, como lo indicamos anteriormente en el concepto o la definición, que es para regular una relación jurídica, y este conflicto se presenta entre la ley nacional y la ley del domicilio en este caso, ¿no? Entonces se trata de buscar una solución a un conflicto cuando estamos tratando de darle solución a un reenvío. Los conflictos negativos no tienen competencia alguna en unas legislaciones que pudieran ser aplicadas en relación a la parte jurídica, ¿no? A una relación jurídica. Y es importante mencionar que la doctrina en este caso tiene un funcionamiento en cuanto al conflicto negativo. Hay un autor que se llama Yagua. Ya, un momentico, está entrando alguien por acá. Bienvenida, Wilmary. Ok. Hay un autor llamado Yaguas Mesías que establece que el reenvío aplica a tres supuestos que son los siguientes. En esto vamos a mencionar que está la diversidad en las normas de conflicto, está también lo que son las consultas a las normas de conflicto extranjeras, y está la remisión de esta norma a otra ley. Es decir, que fíjese que hasta ahora lo que hemos visto es que de alguna forma el Estado, bien sea el Estado vecino o el Estado extranjero o el interno, pero hay que darle una solución, dependiendo por supuesto el grado de conflicto, ¿no? Una solución adecuada. Y entonces reenvían el caso respectivo a un estado para que el estado decida, si tengan una sentencia favorable, por supuesto adecuada, y que le solucione el conflicto a la persona. Estamos hablando bien sea el tema del domicilio o de algún otro tema de interés en materia civil, ¿no? Entonces, este señor Yaguas Mesías establece, como le estoy indicando, tres supuestos, que son la diversidad en las normas de conflictos. Ya, un momentico. Visitante. Ajá. Juliet, adelante, Juliet. Disculpe, profesor. En este caso, usted está comentando que el reenvío básicamente es el traslado de la causa, o sea, del manejo de la causa en cuanto al ordenamiento jurídico de un país hacia otro. ¿Eso es en el caso de que no tenga jurisdicción el mismo país, o en qué caso se puede plantear un reenvío? Ok, Juliet, mire, estamos hablando en relación a lo que, ahorita estamos iniciando lo que es la parte de la conceptualización o definiciones de lo que es un reenvío. Generalmente el reenvío trata de que un país o un estado, yo hablo a veces país o estado, que tienen que darle una solución a un conflicto en el cual hay un elemento extranjero, es decir, una persona que de repente tiene un problema con el domicilio, y dependiendo de la competencia de ese estado, le va a dar la solución adecuada, ¿no?, a este reenvío. Y por supuesto se reenvía igual que como una causa relacionada a cualquier tema, pues, a cualquier tema, bien sea en lo que es la parte del domicilio, bien sea en otro tema en materia de derecho civil, pero que tratan en lo posible de darle una solución adecuada, o sea, la mejor solución a la persona, ¿sí? Pero porque ellos no pueden quedarse con esa situación, o sea, tratan de resolverlo. Si las normas se pueden tratar de resolver de forma interna, y si por supuesto el país tiene la competencia, la jurisdicción correspondiente, por supuesto lo debe hacer, ¿no?, para darle una solución a esa persona. Entonces a eso nos estamos refiriendo, lo que es la parte de el reenvío. O sea, se reenvían, incluso pueden haber varios estados o varios países involucrados que de alguna forma están tratando de dirimir
varios tipos de situaciones. Por ejemplo, podría ser en el caso de que exista algún tipo de herencia, una sucesión, y entonces hay que revisar si el tema del domicilio, que es importante, lo que es la parte, claro, de la jurisdicción, y que le den una solución adecuada a esa persona. Pero es un tema bastante complejo que más adelante lo vamos a ir viendo, vamos a poner unos ejemplos, porque a veces hay varios países, varios estados que están involucrados, y lo que busca, por supuesto, darle la mejor solución posible para ambos estados, o sea, que sea favorable para ambos, no para uno solo. ¿Estamos bien ahí? Perfecto, Juliet. Muy bien, gracias. Entonces, como les estamos indicando, existe una teoría de un señor llamado, que le indiqué, se llama Messias Yaguas. Este establece una serie de hipótesis. La primera establece que existe la diversidad en las normas de conflicto. La segunda hipótesis es que consulta a las normas de conflicto extranjeras. Y la tercera sería la remisión de esta norma a otra ley. Por eso le estoy indicando que es un tema bastante complejo. Más adelante vamos a ver los temas de los reenvíos simples, reenvíos complejos, pero a medida de que vayamos avanzando y vayamos viendo las teorías, vamos a darnos cuenta de a qué realmente nos estamos refiriendo con estos temas que son complejos. Cuando son complejos estamos hablando, por supuesto, de la intervención de varios estados, de varios países, para darle solución a una normativa. Por ejemplo, aquí estábamos hablando de las definiciones del reenvío de una forma simple. Sin embargo, claro, tratando esta parte también dando el ejemplo, si intervienen varios estados, estamos hablando de un tema más complejo, ¿no? Y que por supuesto darle solución posible a esa normativa y de acuerdo, por supuesto, al domicilio y la jurisdicción. Y por supuesto el tema de nacionalidad, que más adelante lo vamos a ver, que es importante, que eso influye en lo que es el tema del derecho internacional privado. El origen del reenvío está en lo que es las investigaciones de un autor llamado Niboyet. Niboyet fue un estatuario Froland, quien en el siglo XVIII se refirió a dos decisiones dictadas por el Parlamento de Roubaix en el año de 1625 a 1663. Estas decisiones fueron dictadas como consecuencia de conflictos ocasionados entre costumbres de París y las de Normandía, en las que se admitió el reenvío de la costumbre de Normandía, pero la verdadera historia del reenvío comenzó en el siglo XIX, con las sentencias inglesas y alemanas, con el caso de Forgo. Este es un caso importante que ahorita le vamos a dar una explicación de dónde nació este caso de Forgo, que es oportuno mencionar que tuvo su lugar en Francia en el año de 1878. Entonces, Freire ocurrió o menciona que ocurrió en el año de 1874, ¿no? Cuando un súbdito británico domiciliado en Malta hizo testamento en Inglaterra. Este testamento era válido conforme al derecho inglés, pero no de acuerdo con las normas maltesas, ¿no? En este caso, el tribunal entonces consideró que este último era aplicable como ley de domicilio, pero como la ley de Maltesa ordenaba aplicar la ley del lugar del otorgamiento, el juez admitió el reenvío que le hacía la ley maltesa. Entonces aplicó, por supuesto, esta normativa inglesa, y el testamento se declaró, por supuesto, válido en este sentido. Según la sentencia alemana de Lübeck, que fue dictada en 1861 por el Tribunal de Apelación, porque un ciudadano de Frankfurt murió teniendo un domicilio mayense, en donde estaba en vigencia el derecho francés, pero el difunto no había adquirido un domicilio en el derecho conforme al Código Civil francés. Pero lo que en mayense se hubiera aplicado la ley nacional del causante,
el juez alemán aceptó el reenvío y aplicó entonces lo que era la normativa o las decisiones alemanas en este caso. Esto es, muchachos, esto es más o menos para que vean de dónde proviene esta parte del reenvío. Estos son orígenes, es decir, de dónde sale esta parte del reenvío. ¿Sí? Cómo se da esta forma de reenvío, a qué se refiere este reenvío, de dónde proviene, pues, es decir, de dónde nace. ¿Sí? Y en cuanto a la historia de este reenvío, como estamos indicando, entonces mencionamos que comienza con este caso que le estaba muy interesante, el caso de Forgo, ya que después que comenzó la formulación de principios doctrinarios para lo que era fundamentar los temas de reenvío. Forgo, este señor Forgo, se traslada con su madre hacia Francia cuando tenía 5 años de edad. Fue en ese país entonces cuando residió hasta sus 68 años de edad, en la que murió y deja una herencia mobiliaria cuantiosa. Este señor Forgo no dejó cónyuge ni descendientes, ¿no? Razón por la cual la herencia pasó provisionalmente al Estado francés. El litigio comienza entonces cuando unos parientes colaterales por parte de materno reclamaron entonces esta herencia, la herencia de Forgo. Este señor apeló de acuerdo a los artículos 713 y 768 de lo que es el Código Napoleónico, el Código de Napoleón, en el cual establece que a falta de descendientes y cónyuge, la sucesión de los hijos legítimos le corresponden entonces al Estado, es decir, que pasan directamente al Estado. En cuanto a los parientes de ellos, fundan su acción en lo que es la parte del derecho internacional privado francés, en la cual la sucesión debe entonces regularse por el domicilio del derecho del causante. Forgo había conservado entonces su domicilio en Baviera, debido a que en esa fecha los extranjeros debían cumplir con un complicado procedimiento. O sea, no era tan fácil adquirir el domicilio en Francia en aquella oportunidad. Habían guerras, habían problemas, y razón por la cual no lo había realizado Forgo. O sea, decir que Forgo todavía no había realizado esta situación de la regulación de su domicilio. Entonces se admitía esta posición según el Código Baviera. Los parientes lo heredaban, y en el tribunal de primera instancia se sentencia a favor. Ya te doy la palabra, Wilmary. Se sentencia entonces a favor de los parientes que heredaban en ese caso, porque la sentencia de primera instancia de este estado, que era el Tribunal de Apelación de Burdeos, sentenció a favor de los parientes, como le estoy indicando, ya que aplicó la norma del derecho internacional francés y valiéndose de un razonamiento que ha sido base original de la doctrina del reenvío. Entonces, fíjense que se dio una sentencia y hubo por supuesto una decisión en el caso del señor Forgo. Adelante, Wilmary. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Wilmary? Ahorita aquí metida en la computadora me acabo de dar cuenta, claro, es algo para la clase, me acabo de dar cuenta que hubo una discusión que cerró el 16 de noviembre y solo dos estudiantes fueron los que participaron. Entre esos no estoy yo. No discutiste, ok, perfecto. No te preocupes, ¿No se escucha? Ya. Ok, ¿me escucha? Sí. Ok. Yo voy a aperturar nuevamente la discusión y les voy a dar una oportunidad para que puedan colocar su planteamiento allí, hagan su hilo discursivo, que me imagino que es el que le está pendiente allí, ¿no? Que no lo hicieron. O sea, como le digo, ¿se le pasó la fecha, se los olvidó o qué? No, a mí se me pasó la fecha y ni cuenta me di. Bueno, pero hay que estar pendiente con eso. Ahí está todo, en la plataforma ya eso está programado todo. De todas maneras, yo te doy oportunidad, no hay problema con eso.
más tarde, Listo, profe, gracias. más tarde aperturo entonces, ¿viste? Para, de todas maneras me recuerdas ahora, para aperturar los que están pendientes por allí, pues, los que estén pendientes y coloquen su actividad. Acuérdense que todo está programado por la coordinación, como les indiqué, y entonces hay que llegar y eh, guiarnos, ¿no? Por toda esa situación de toda esa fecha. Lo que pasa es que, bueno, si a veces se pasa, están bloqueados o tienen algún otro tipo de situaciones, yo con mucho gusto y encantado de la vida, por supuesto, el tema mío es ayudar siempre, ¿no? En lo posible. Si están de alguna forma bloqueados, me envían el trabajo, lo corregimos y cuando los desbloqueen, inmediatamente tienen que colocar sus actividades en el portal para colocarle la nota. Acuérdense que ustedes activan de una vez y yo después tengo que corregirlo y darle la nota, porque si no, no les va a aparecer allí. ¿Estamos perfectos? Ok. Seguimos entonces. Entonces, en relación a esta sentencia que se dictó con Forgo, del 24 de junio de 1878, establece que según el derecho bárbaro, los muebles son regidos entonces en materia de sucesión por la ley del domicilio. De hecho, la residencia habitual del difunto está establecida allí. Y la segunda sentencia estableció, según la ley bávara, que se debe aplicar en materia de estatuto personal la ley del domicilio. Luego, en este caso, la ley francesa, que es la única, en este caso de Forgo, fue aplicable, según la sentencia dictada a favor del señor Forgo. Por eso le dice, por ejemplo, cuando uno trata un caso, uno siempre lo relaciona con un nombre que no se le vaya a olvidar. Por ejemplo, si es el caso Astolia, señora Astolia, entonces ya uno dice, ah, ¿qué caso de la señora Astolia? ¿No? Y este caso, por supuesto, es el caso del señor Forgo. Caso bastante interesante que otras personas de verdad que querían reclamar ese tipo de sucesión, de herencia, ¿no? Y que de alguna forma, bueno, salió favorable a favor del señor Forgo. Entonces, hablando un poco de estos orígenes, de todo lo que es la historia, que es importante, a veces uno dice, bueno, la historia fue lo pasado, es parte de lo de las doctrinas, del conocimiento, pero es importante siempre, muchachos, la historia. Allí nosotros podemos de alguna forma revisar de dónde proviene, de todo el material que estamos dando en este caso de derecho internacional privado, así como por ejemplo nosotros indicamos que de repente puede ser que provenga de lo que es la parte del derecho romano, y así sucesivamente. Pero la historia en todo lo que es la parte del derecho es importante, ¿no? Escudriñarla, estudiarla, saber dónde viene, cuáles fueron sus orígenes más remotos, más importantes, cuáles fueron sus aportes. Incluso fíjense que el derecho romano aún, desde esa época hasta la fecha, aún se mantiene todavía en estudio, se mantiene todavía en conocimiento y la dan en la mayor parte de las universidades porque es importante, pues. Es importante porque viene a formar ese pilar fundamental de lo que es nuestro derecho en sí, pues. En nuestros derechos, en las diferentes áreas, diferentes ramas, ¿sí? Que nosotros más adelante, después de abogado, por supuesto, nos especializamos en las ramas que ustedes crean convenientes o las que más o menos son llamados a ejercer y por supuesto a dedicarse, porque no a todos les gusta el derecho penal, no a todos les gusta el derecho civil, a otros les gusta el derecho administrativo, a otros les gusta el derecho sucesoral, el derecho mercantil, en fin, todo ese tipo de ramas de este derecho. Y entonces así sucesivamente pasa con esta parte de los orígenes del reenvío, ¿no? Hay que saber desde el inicio, desde los orígenes, de dónde proviene, por supuesto, toda esta situación de lo que es el origen. Bueno, muchachos, en conclusión, en relación a este tema de los orígenes del reenvío, se observa que la creación del reenvío no se debe a la doctrina, sino a una jurisprudencia, tal cual como el caso que hemos indicado acá, el caso de Forgo.
Existen también, por otra parte, unas clases de reenvío. Existe el reenvío de primer grado, en el cual la norma de la ley aparece que el juez conoce de una causa y remite a otra legislación extranjera vigente. Y esta a su vez reenvía a la ley primera, como le estábamos indicando anteriormente de comenzar la clase, que en las definiciones, que un estado reenvía a otro para que conozca de un caso en particular y que por supuesto le dé una solución adecuada. Entonces es llamado reenvío simple o de primer grado según el primer aparte del artículo 4 o cuarto de la Ley de Derecho Internacional Privado. A esto estamos hablando un reenvío simple, es decir, un estado le remite a otro para que éste le dé una solución. Fíjense que es una cuestión simple. Hay dos estados involucrados, tratando de resolver una situación, un conflicto, bien sea de mutuo interés o de un interés particular. A eso estamos hablando de un reenvío de primer grado simple. Existe también el reenvío ulterior o segundo grado. Esta es la segunda clase de reenvío. Este tipo de reenvío por lo general se presenta en cuanto a la norma del derecho internacional privado extranjero, que remite una competencia y no la ley del estado remitente, sino la de un tercer estado. Fíjense que ya estamos involucrando dos estados más otro. O sea, ya hay intervención de 3 estados. Ejemplo, cuando se hace o se hace ver claramente un planteamiento en un tribunal venezolano, el litigio en el cual sea parte un argentino, vamos a colocarlo de esta forma, ¿sí?, que esté domiciliado en Colombia y surge su problema relativo a lo que es la capacidad de esa persona. En aplicación de esta norma de conexión venezolana, entonces se ordena aplicar lo que es la ley nacional y que vamos a la ley entonces argentina, que hay que revisarla, pero al ir a la legislación argentina nos encontramos que esta remite a la ley del domicilio. Y de esta persona como se encuentra en Colombia, es decir, la remisión se hace a la legislación de un tercer país, porque ya hay varias situaciones en las cuales hay que revisar las doctrinas de acuerdo a los 3 países involucrados, ¿no? Ya esto sería un reenvío ulterior o de segundo grado. Aquí las cosas se ponen un poquito más complejas, ¿no?, porque ya interviene un tercer estado. Existe también otro reenvío de estas clases de reenvío, el reenvío circular. Este reenvío es una variante del reenvío ulterior o de segundo grado, es decir, una mezcla de ambos. Vamos a llamarlo un reenvío mixto, ¿no? Vamos a llamarlo así, que es el reenvío circular global o de varios grados, en el cual puede ocurrir cuando varias legislaciones se remiten a la competencia sin que ninguna acepte hasta que se llega a una remisión dirigida a la ley del sentenciador, que es la remitencia primaria, ¿no?, de donde se inició este proceso. Este es un reenvío de forma circular. Fíjense que también aquí hay una parte compleja, porque entonces fíjense que la parte de las legislaciones se remiten en cuanto a una competencia que exista y que no acepta hasta que llegue una remisión dirigida a la ley del sentenciador. Ahora vamos a ver, muchachos, una vez terminadas las clases de reenvío en este término, que existen esos 3 tipos de reenvío, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la justificación y la crítica que se le hace a estos reenvíos. Existe un argumento positivo a favor del reenvío, en cuanto la ley de un país no puede tener otra competencia que la que el mismo país le da por otro. Por tanto, se aplica en contra de la voluntad del Estado legislador. No significa entonces, muchachos, que no es aplicable al caso dado conforme a sus reglas de conflicto, ya que es atentado a la soberanía de dicho Estado extranjero.
extranjero. Ahora vamos a ver la parte de intervención de parte de ustedes. El tema de la soberanía, que aquí también estamos aplicando acá, porque es importante el tema de la soberanía de cada estado. Me imagino que ustedes entienden que es una soberanía. Si pueden ir levantando la mano y pueden ir participando para colocarles su participación del día de hoy. Ustedes entienden entonces que es una soberanía, ¿sí? Que es la soberanía de un estado. Vamos a comenzar por aquí. ¿A quién agarro al azar por acá? La señora Astolia. Adelante, señora Astolia. Entiendo que soberanía es el dominio del Estado sobre sí mismo o sobre el territorio completo como tal, pues, y su población. Ok, muchas gracias, señora Astolia. Perfectamente, sí. A eso nos estamos refiriendo, lo que es la parte de lo del tema de la soberanía, ¿no? Ellos tienen una situación particular, que ellos son los que defienden su territorio, son autónomos en su terreno, en sus jurisdicciones, ¿no? A eso nos estamos refiriendo, lo que es el tema de la soberanía, ¿sí? Que por supuesto no puede ser violada bajo ninguna circunstancia por un ordenamiento extranjero. Por eso que dice que lo que es la parte del Estado, que es un Estado soberano, que no puede venir un Estado extranjero a indicarle normativas que afecten de alguna forma su vivir, sus reglas, sus normas, y de alguna forma afecte sobre todo la constitución de su estado, pues, de su estado en forma particular, porque entonces estaríamos ya violentando esas normativas, esas reglas. A eso nos estamos refiriendo, lo que es la parte de ser soberano. Adelante, Julien. Vi que levantaste la manita por acá. Básicamente la soberanía se podría reducir a que es el poder que tiene el propio Estado, primero que todo para regir las fronteras y el territorio en general, o sea, su territorio en general, sus extensiones, y a su vez de representar al Estado mismo frente al escenario internacional. Perfectamente, Julien. También eso es una forma, por supuesto, de indicar de que el Estado, por supuesto, tiene el poderío, ¿no? Lo que es la parte del poder para hacer cumplir esas normativas como Estado soberano de un territorio en particular. ¿Alguien más quiere intervenir acá? Ok, seguimos entonces. Existe entonces entre esos argumentos positivos que indican que estamos hablando del reenvío, que el reenvío se produce en cuanto a la uniformidad de la sentencia, de una sentencia que en cuanto al fórum y la que dicta un tribunal extranjero y cuya norma de conflicto haya sido consultado, es decir, que se establecen esas prerrogativas que se dan en cuanto al tema de la uniformidad de una sentencia determinada. Existe también otra crítica, otro argumento, ¿no? Vamos a llamarlo así, positivo, que se le hace también al reenvío, y que es a través del mecanismo del reenvío, el de primer grado en este caso, los jueces aplican siempre su propia ley y por la devolución de competencia que le hace la misma norma extranjera del conflicto. Este argumento destaca la ventaja en que se encuentran los jueces al disponer respecto de su propio derecho de los materiales de conocimiento e interpretación idónea para su aplicación, ya que estos materiales son fáciles y asequibles en las fuentes legislativas y jurisprudenciales de un país determinado. De esta forma, la doctrina venezolana apunta la mayor parte en cuanto a la jurisdicción del reenvío con base a esta razón, ¿no?
en cuanto a la referencia máxima, que es la que corresponde, y es considerada, ya que la legislación señala de alguna forma las normas de conflicto que contiene algún sistema normativo que sea coherente y que sería entonces inadecuado seccionar. El mecanismo del reenvío permite la aplicación de todos y cada uno de los derechos vinculados con la relación específica, lo que favorece entonces a la tendencia hacia una armonización. Asimismo, promueve lo que es la certeza y uniformidad de algunos resultados y hace posible, por supuesto, lo que es la integración del sistema jurídico a la luz de la teoría de una localización de normas de conflicto y reglas de derecho material. En el reenvío ha sido consagrado en la ley de introducción del Código Civil alemán y el Código Civil de Japón. La ley sobre el derecho internacional privado también de Polonia lo establece también el Código Comercial. Existe también lo que es la uniformidad de los Estados Unidos de Norteamérica y la reciente ley del derecho internacional privado de Italia. El título preliminar del Código Civil español establece entonces que la remisión del derecho extranjero se extiende esta ley en forma material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra y que no sea una ley española. De esta forma existen también en la doctrina francesa que encontramos diversos criterios frente a la teoría del reenvío. Ok. A la teoría del reenvío, en este caso tenemos un señor llamado Maury, que dice que es rechazada como sistema lógico y cualquiera de sus formas. No obstante, entonces reconoce que el reenvío ha sido ampliamente acogido en la práctica y que puede ser admitido en caso de que se produzcan resultados satisfactorios comprobables. Advierte entonces Maury que en vista de la experiencia jurisprudencial, el reenvío opera por lo general en estos supuestos, ¿no? Cuando la remisión del derecho extranjero está dirigida al derecho del Estado sentenciador. Cuando hablamos de Estado, muchachos, Estado sentenciador, estamos hablando del Estado que emite la sentencia, que hay un pronunciamiento de una sentencia. Por lo general debería ser favorable a la persona, como está indicando. Siempre tiene que haber bueno, no siempre en todos los panoramas hay cosas buenas y cosas, bueno, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y en los casos de los juicios, a veces perdemos y a veces ganamos. Pero lo que se pretende con esta ley del reenvío, de lo que es la parte del reenvío, es buscar una solución satisfactoria, ¿no? Cuando hablamos de satisfactoria, por supuesto que sea favorable a la persona que, por supuesto, introdujo algún tipo de libelo, de algún tipo de demanda, algún tipo de conflicto o de donde se genera este tipo de normas. Entonces, los jueces disponen de estas normas materiales de conocimiento que son fáciles de adquirir en un supuesto. La decisión judicial entonces puede ser más justa y menos influida por azares a la documentación o a la habilidad de las partes. Existe un segundo supuesto que es cuando el derecho que reenvía y el de un tercero que se admite, y si está de acuerdo en la competencia de este último derecho material, con lo que se produce la certidumbre de una concordancia de soluciones. Es decir, que una serie de soluciones tratando lo posible de buscar una solución posible. Esto es lo que de alguna forma y de alguna forma resumida indica este autor llamado Maury. Existe también en estas teorías francesas un autor llamado Pillet. En el material va a aparecer el nombre Pillet, P-I-L-L-E, Pillet, que sostiene entonces este señor Pillet que el reenvío desconoce por entero lo que es la naturaleza de los conflictos de leyes, ya que se pregunta por la ley aplicable a una causa pendiente.
En lo que en la realidad se plantea es entonces una cuestión de soberanía, lo que acá hace rato mencionamos, dado que aplica una ley en una relación jurídica equivalente al admitir que la soberanía del Estado legislador se extiende a la relación regulable. Entonces el reenvío es inadmisible en virtud de que en efectos o sus defectos de una sociedad superior no puede pertenecer sino a cada Estado. Y entonces se remite a la opinión de otro para saber hasta dónde llegan las prerrogativas de su soberanía. Y sobre todo en materia de derecho en aplicación a sus propias leyes. Ok, vi que levantó la mano por ahí la señora Astolia. Vamos a darle la palabra a la señora Astolia. Adelante, señora Astolia. Ok. Bueno, el autor el doctor Pillet, ¿verdad? Antoine Pillet, él también sostiene que todo Estado tiene leyes que son a la par territoriales y extraterritoriales. Por lo que pude leer en un extracto, estaba haciendo otro trabajo, donde dice que las partes territoriales son aplicadas a los nacionales y extranjeros dentro de los límites del Estado, sin discriminación. Igual las extraterritoriales son las que acompañan o amparan al connacional fuera del territorio extranjero, donde él podrá exigir su aplicación. Muy bien, muchas gracias, señora Astolia, por su intervención. Perfecto. Sí, justamente es lo que estamos hablando acá, ¿no? En el tema de lo que es la parte territorial y extraterritorial. Entonces, estas teorías que justifican, en este caso, el tema del reenvío, se pueden distinguir dos sectores normativos. Vamos a hablar, en este caso, de que las reglas del derecho material y lo que son las reglas del derecho internacional privado. Siendo así, entonces, se trata de precisar, en este caso, el conflicto de Estado sentenciador que se asigna a la competencia de un derecho extranjero. Lo hace entonces tomando en cuenta lo que es el sistema extranjero, incluidas las normas de conflicto, o si la referencia es solo de derecho material. En definitiva, es cuestión de determinar cuál es la cantidad de derecho extranjero que se va a aplicar. Fíjense que aquí tratan en lo posible de que esta norma, por supuesto, tiene que haber un elemento extranjero para que se pueda solventar, porque si no, no tuviese sentido la ley de derecho internacional privado. Sobre todo en este punto, entonces, encontramos unas teorías también antagónicas en cuanto a la teoría, sobre todo el autor Bonnie Mason, que es un autor que yo se lo recomendé allí en la bibliografía, que es importante, ¿sí? Este señor sostiene la tesis de la referencia mínima. ¿A qué nos estamos refiriendo o a qué se refiere este señor Bonnie Mason? Que si la norma indirecta atribuye lo que es la parte de la competencia a un derecho extranjero, ella está dirigida al sector de las normas del derecho material, con exclusión de sus normas de conflicto. Cada país entonces tiene sus propias normas de derecho internacional privado y el legislador coincide la solución de lo que es la parte de los conflictos en función internacional privado, y el legislador coincide en cuanto a la solución de los conflictos en función a lo que es estas mismas normativas. Es decir, que existe una forma en la designación de un derecho extranjero que no esté incluida en las reglas del derecho internacional privado extranjero, el cual fue designado. Por supuesto que también existe la teoría de un instituto de derecho internacional que se reunió en 1990, que se muestra partidario en referencia a esta teoría, ¿no? A esta teoría mínima y de disociación entre las normas materiales y las normas de conflicto, el cual establece también que si el legislador en su norma de conflicto admite lo que es la aplicación de la norma extranjera, no se subordina a la condición de que ésta sea también prescrita una polarización de que la forma
o que forma parte de esta norma material. Y fíjese que todos los autores hablan de lo que es la parte de la normativa material, que es importante, ¿no? Para tratar de resolver un problema, un conflicto con interés extranjero, que tenga un elemento extranjero. Designada la posición del instituto, entonces este instituto adopta en el año de 1990 y que ha experimentado un importante cambio en lo que es la reunión de Oslo de 1932, cuando se admite el reenvío mediante una resolución en la que se invoca el imperio de la ley de Masilio. Entonces, para todos estos casos en que ella se reenvía, entonces es a la ley nacional. Acuérdense que, como anteriormente les habíamos hablado, primero se trata en lo posible de solucionar el tema interno y luego vamos a la parte externa, siempre y cuando, por supuesto, haya un interés o un elemento extranjero que solventar de algún conflicto, alguna situación irregular que de alguna forma los estados partes o estados intervinientes dan una solución posible. En la reunión de Estrasburgo en 1961, el instituto rechazó entonces algunas proposiciones con base a la proposición original que eran francamente opuestas al reenvío. Fíjense que le hacen también algún tipo de crítica en relación a lo del reenvío. Existe también una teoría en cuanto a la tesis de la referencia máxima, que en todo caso la norma de conexión asigne a la competencia a una ley extranjera. En dicha asignación está comprendida las reglas del derecho material y las del conflicto. En este proceso de consulta, entonces observamos que se exime en primer lugar el sector de estas últimas debido a su carácter prioritario frente a lo que es el derecho material. Fíjense que aquí vemos también en estas teorías de que se le da prioridad a lo que es la parte del derecho material. Y todas de alguna forma coinciden para buscar una solución posible en cuanto a la intervención de varios estados. Entonces se fundamenta una remisión integral que también es de carácter indivisible de los ordenamientos jurídicos desde el punto de vista de la competencia que se le asigne. Cabe destacar que no admite entonces excepciones, ya que la noción de la remisión integral de un juez siempre es resolver algún problema planteado y que debe proceder de la misma manera como lo haría un juez extranjero cuya ley ha de aplicar y debe actuar como juzgador en un país extranjero. Fíjese que el trabajo de un juez, por supuesto, es dictar sentencia, ¿no? Esa es la parte fundamental. Y de acuerdo, por supuesto, a los argumentos que tengan allí, el material que tengan ya en una demanda y que se lleve a cabo durante un proceso legal. Existe un autor llamado Juan María Rubier en 1996. Este señor en su texto de Derecho Internacional Privado distingue de esta forma lo que es una teoría del desistimiento. Fíjense que habla una teoría del desistimiento ahora, el señor Juan María Rubier, que está relacionada a lo que es las principales exposiciones fundadas en las expresas reglas o las normativas del derecho internacional privado, limitando entonces a determinar lo que es la competencia de una legislación, pudiendo ser la del foro o la de ley extranjera. Cuando una legislación entonces, por medio de las normas, decide ser aplicada a lo que es la legislación de otro país, por respeto a la soberanía extranjera, no se le puede imponer una competencia a la cual ha sido renunciada. Esto lo indica en la teoría del desistimiento de Juan María Rubier. En términos generales de esta teoría se funda entonces a la aplicación de lo que son las normas sustantivas extranjeras, ya que en el propio ordenamiento jurídico
pertenecen por medio de sus normas de conflicto y se desinteresan en cuanto a la regulación del caso, es decir, que renuncian al de una relación y se someten a otra ley que de alguna forma buscan darle una solución. Entonces, esta aplicación de la ley del foro no se hace por reenvío de la ley extranjera, sino por algún tipo de necesidad, la ley del foro. Existe también una crítica en relación a esta normativa, a esta ley que estamos indicando acá, o a esta teoría de este señor, y que se critica ya que cuando la norma de conexión ordena hacer lo que es la aplicación de la ley extranjera, es necesario acudir a las normas materiales de esta ley extranjera y no a sus normas de conexión. Voy a la aplicación, son diferentes a la del foro, que conducirá entonces necesariamente a lo que es el reenvío. No se puede decir que la soberanía entonces extranjera es violada o va a ser violada, porque sus normas materiales sean aplicadas a una relación jurídica para cuya regulación fueran creadas. De esta forma observamos también que las teorías de revisión integral exponen esta teoría en lo que considera que la legislación de cada estado constituye un todo. Por ello que cuando las normas de conexión ordena aplicar una legislación extranjera, hay que tomar en su conjunto todas las normas materiales como sus normas de derecho internacional privado, no siendo posible entonces lo que es la separación, sino que van juntas, ¿no? Estas normativas siempre van a ir juntas para tratar en lo posible de darle una solución. El juez llamado a decidir el caso, que es el juez sentenciador, debe consultarse y aplicar lo que es la norma del conflicto contenida en la legislación extranjera. Esta posición es criticada, pues se considera que las normas de conexión, como las de la misma naturaleza que las normas materiales, y esto puede ser la teoría de la competencia exclusiva de lo que es una ley nacional expuesta por Fiore o por la ley del foro, ¿no? El Fiore. Según esta teoría, le corresponde entonces a lo que es el legislador nacional la competencia exclusiva para regular el estado y capacidad de su nacional y todo lo que afecta en cuanto a su estado personal. Siendo así, existe también un ejercicio de esta competencia que tiene dos formas, como son la regulación directa y la remisión a otra ley. La crítica no es sostenible ni desde el punto de vista de la escuela italiana a la que pertenecía Fiore, porque para sostenerla entonces sería necesario aceptar lo que el Estado en capacidad y relaciones familiares están sometidas a la ley nacional y en realidad la mayoría de los estados someten estas materias a la ley del domicilio. El caso particular de nosotros también está sometida a lo que es la parte de la ley del domicilio. Eso también hay que estudiarlo más adelante en relación a algún tipo de conflicto que se nos pueda presentar más adelante. Hay un profesor llamado Ernest Frankenstein. No sé si escucharon el profesor Frankenstein, pero este no es el del monstruo, ¿no? Este es un autor, un escritor, que es un autor principal de lo que es una doctrina de esta parte del derecho internacional de la teoría del reenvío, ¿no? La cual tiene sus propios puntos de contacto con lo que es su autoridad en Fiore. Por su parte, este señor sostiene que con este sistema se implementa y se pone fin a las controversias que son resultados de las diferentes reglas de conflictos de las distantes legislaciones existentes. El derecho privado regula entonces, dice el señor Ernest Frankenstein, regula las relaciones de las personas, las relaciones de las cosas, es decir, las personas y las cosas. Y está dictado por aquellos que por sus convicciones humanas y participación en los asuntos públicos contribuyen de alguna forma a lo que es la formación y desarrollo del derecho. Quiere decir que la ley es dictada por los nacionales y para las cosas sometidas a una soberanía nacional por encontrarse en el territorio de un estado determinado. Eso lo indica el señor Ernest Frankenstein. Bueno, muchachos, hasta aquí vamos bien.
¿Me escuchan? Ok, pensé que se me habían dormido. Que hablar de verdad del reenvío son demasiadas teorías, ¿no? Y nada, pero bueno, aquí vamos poco a poco. Dígame, señora Astolia. Señora Astolia quiere intervenir. Ay, paso a paso, profesor. Ok, bueno muchachos, vamos a dejar la clase hasta el día de hoy, hasta acá. Yuli se está riendo, mira. Y nada, si tienen o faltó alguien más por aperturar lo que es la parte del hilo, yo ahorita me voy a meter en el sistema y voy a proceder a aperturar para que tengan la oportunidad de hacer mandar el trabajo y de que den su opinión en relación al hilo discursivo. ¿Está bien? Ok. Bueno, muchachos, espero que descansen y nos veremos próximamente en la otra clase, Dios mediante. Estoy pendiente para enviarle el material correspondiente. De todas maneras, todavía nos quedan suficiente tiempo. Y el examen hay que planificarlo porque creo que para diciembre, si más no recuerdo, hay que hacer un examen. De todas maneras, si no nos da chance de hacer ese examen, lo hacemos en enero. Perfecto. ¿Sí? Para que estén ya comidos de sus hallaquitas y tengan bastante fuerza para pensar en el examen. El examen va a estar fácil, fácil. Eso es correcto, eso es correcto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa de aquí hasta allá. Al que no escuchamos hoy hablar fue al amigo Nelson. Nelson. Aquí estoy, profesor. No, pero no te escuchamos, no interveniste, no dijiste nada. ¿Qué te pareció bien la clase? ¿Quieres que la dejemos ahí? ¿La continuamos? Excelente, profesor. Pero Me robaron las palabras. yo creo que sí. Pero estuvo muy interesante el tema del reenvío. Lo que pasa es que el tema del reenvío, muchachos, como le estoy explicando, es un tema bastante extenso. Sin embargo, bueno, estamos haciendo lo posible de que sea más resumido, porque hay muchos autores, ¿no?, que hablan del tema del reenvío. Pero bueno, espero que pasen buenas noches, descansen y nos vemos la próxima clase de Dios mediante. Esa nena tan hermosa. Chao, profe, gracias. Chao, Wilmary, cuídense pues, que estén bien, buenas noches, saludos, chao, hasta luego, chao, cuídense.